Y adultos, Claro. imagínate, que cuando tú estás caminando con tu mejor amigo o con tu pareja, caminan al mismo ritmo, Juan Fernando. Fíjate tú. Ah, qué interesante, me voy a Interesante. Es de eso. Es Gracias, súper Nancy. interesante porque todos son neuronas espejo. Tú Ah, llegas a ok. un grupo de Buenas amigos, tardes, el momento Nancy. que tus amigos te regresan a ver, todos están sonriendo al unísono, neuronas espejo trabajando en su máxima expresión. Qué Y chévere. será, ¿No y ves? No es perdón, solamente el aula, es la vida lo que estamos hablando aquí. Súper Nancy, interesante. perdón, buenas Nancy, tardes. y las neuronas espejos serán, porque, por ejemplo, en muchas ocasiones a mí me han dicho que mi forma de sonreír o mi forma de hablar o algunos gestos son muy parecidos a los hermanos de mi mamá. ¿Será eso también o tendrá que ver eso también con las neuronas de espejo, aunque no las esté viendo, pero como que aprendieron esos Hay gestos. movimientos? ¿Cómo se llama este señor? Se llama Paul. Ya me voy a acordar el nombre, chicos, porque, y también voy a bajarles un libro súper lindo que encontró. Este señor realizó una investigación durante 11 años alrededor del mundo. Él descubrió que hay ciertas emociones que son mundiales, inclusive para personas que, por ejemplo, no son videntes. Una persona que nunca ha visto en su vida, cuando está feliz, sonríe. Aunque no haya visto a nadie más sonreír, es naturaleza. Cuando algo, a ver, ¿a quién le pregunto? Alex Bonilla. Cuando algo huele feo, un olor así súper desagradable, ¿qué cara pones tú, querido Alex? Algo huele horrible, es que vean la cara que pone Alex. Esa cara pone Alex y pone todo el mundo. ¿Qué está haciendo Alex? Está haciendo esto. Está poniendo el lápiz para tapar la nariz, los fosas nasales para no oler. Eso hace Alex y hace todo el mundo, la gente que vive en la selva, en el Polo Norte, en todo el mundo. Esos son gestos que se trabajan. Me parece que es Paul Hart, ya les voy a buscar el nombre exacto de este científico. Él descubrió como 7 diferentes tipos de emociones y reacciones que son naturales en todo el mundo. Ahí hay cierto manejo de neuronas espejo, no tanto, son reacciones como naturales, pero súper interesante para analizar, ¿sí? Bueno, ya estamos la mayoría, son las 6:06 de la tarde, y fíjense Buenas ustedes, tardes, Nancy. buenas Perdón, tardes, una vez interrumpo, una vez más. Siempre el una mismo vez más, no te problema. preocupes, dame tu nombre para cambiarte, por favor. Ismael Sánchez. Toda la Ismael, espérame un sesión. segundito, ¿cómo te cambio el nombre, Ismael? Ay, aquí ya me salió la opción, querido Ismael. Espérame un ratito. Ismael Sánchez. Listo, querido Ismael, está cambiado ahí, ¿sí? Gracias. Ojalá no me cambie cuando nos pongas Ojalá en no se grupo. cambie. Si no estamos pendientes, de mandas un mensajito, querido Ismael. Yo le he escrito a Cami estos Sí, 2 fines sí, de y semana por hemos el mismo estado lío. pendientes. No te preocupes. Tenemos casi 300 Sí, participantes, pero ahí vamos a buen ritmo tratando de apoyarles, ¿sí? gracias, muy amable, Nancy. Vamos a tener una clase súper interesante ahora. Les voy a pedir, como siempre, casos particulares de notas, de asistencia, de lo que sea. Nos quedamos al final o le escriben a Cami y a mí, como sea, les ayudamos, ¿sí? Cami, ayúdanos poniendo tu mail otra vezita más, por si acaso. Les comento a todos. Tenemos un caso particular en esta semana en el módulo 4. Hay una inconsistencia en la plataforma de la Universidad Católica de Ecuador, que es la que está cediendo este curso. Este curso lo estamos manejando con la USCAL a través de una colaboración con la Universidad Católica de Ecuador. La Universidad Católica de Ecuador tiene 3 cursos súper grandototes. Uno que se llama Docencia en Ambientes Virtuales, que es solamente tecnología y docencia, que dura 120 horas. La Católica de Ecuador tiene otro curso que se llama Neurociencia y Educación, que dura 60 horas, y otro curso que es solamente docencia y tecnología. Hemos combinado los 3 cursos, hemos Ahora sí, realizado ahora un sí. acuerdo con ahí tenemos un micrófono prendido. Hemos trabajado con la USCAL, y este diplomado se va a dictar por primera y única vez con las personas que están trabajando en este momento, como una colaboración, insisto, de la Universidad Católica de Ecuador y la red USCAL. Tenemos ahora un inconveniente en la plataforma de la Universidad Católica. En el módulo 4 hay una nota que está inconsistente. Así que me van a decir, Nancy, me está saliendo la nota más baja o más alta o no coincide. Hablamos ya con las personas de la plataforma de Ecuador y nos han dicho que hasta el día miércoles o jueves esto se va a actualizar y se va a corregir
de manera automática. Así que cualquier inconveniente que tengan con las notas del módulo 4, por favor esperen hasta el día jueves que se arregle este inconveniente y de ahí va a salir la calificación que es. Sí. Así que tranquilos con esa evaluación. El día de hoy también voy a comentar algo. Me escribieron varios compañeros que querían un poquito más de información respecto a lo que era la pedagogía o el modelo de aula inversa. Vamos a tratar de generar, ojalá tengamos un poquito de tiempo, un taller adicional solamente para hablar del modelo de aula inversa o flipping classroom, porque sí es un tema súper amplio. Para no descuadrarnos muchísimo de la planificación original, vamos a continuar con los temas que teníamos planificados, pero vamos a ver y les vamos a avisar de manera oportuna para aquellos que quieran, no de manera obligatoria, tomar el de aula inversa, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar un tema súper interesante, pero súper interesante, que es la plasticidad cerebral. Veamos, ¿quién tiene carita de voluntario? Por ahí le veo a Ever, tienes carita de voluntario, Ever. ¿Has escuchado algo sobre esto de la plasticidad cerebral, querido Ever? Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches, tarde aquí en Caracas. Gracias por la pregunta, Nancy. Sí, y bueno, estuve leyendo bastante material muy bueno, muy interesante material sobre la plasticidad. Y siempre he sabido de que a raíz de una lesión, por ejemplo, si una persona tiene una lesión, pongamos que pierde alguna capacidad visual o auditiva, el cerebro de alguna manera agudiza sus otros sentidos para tener la percepción del ambiente, pues. Y eso es por producto de ya de lesiones. Pero incluso sé que uno siempre puede estar en constante aprendizaje. Y bueno, para muestra, me pongo yo mismo. Yo todavía estoy en constante aprendizaje y por eso que estoy en este curso. Me parece muy interesante y precisamente me estoy adaptando y acomodando a nuevas terminologías y nuevos saberes que en verdad una de las peores cosas que les puede suceder a uno es no saber que no sabe. Ya cuando uno sabe que no sabe, lo demás viene automático. Ahí estamos por buen camino, ¿no es cierto? Sí, es Fíjense ustedes, correcto. la respuesta que nos acaba de dar Ever, súper interesante, y les voy a compartir algo que a mí me pareció alucinante. A ver, me avisan si pueden ver mi pantalla, chicos. Sí pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Sí. Me voy a saltar un poquito. Miren esta fotografía tan impresionante. Mira, querido Ismael, esta chica tuvo un accidente, perdió básicamente la mitad, o sea, uno de los lóbulos cerebrales básicamente se perdió. Y sigue no voy a decir que está 100% perfecta, que su vida es exactamente igual, pero la capacidad regenerativa del cerebro es una cosa impresionante. Ella sigue sus estudios, trabaja, se casó, tiene hijos, una cosa alucinante. Eso es plasticidad cerebral. Y en los materiales de la clase, como bien mencionaba hace un momentito, Ever, que ves que hay una cantidad de recursos como para poder analizar esta plasticidad. Fíjense ustedes aquí qué pasa. Este caso de otra persona, hubo aquí un tipo de reconstrucción, pero fíjense ustedes, el cerebro solamente se llena, esta como manchita negra que ustedes ven aquí, es solamente líquido cefalorraquídeo. Está solamente un lóbulo cerebral y el resto está solamente líquido. Y esta persona sigue viva. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? Plasticidad cerebral, ya en un caso extremo. Lo que yo quiero contarles aquí, básicamente, es que el cerebro tiene una capacidad tan impresionante de neuroplasticidad, que es esta capacidad de modificarse. Lo que les acabo de presentar son casos ya extremos. Ir a algo un poquito más sencillito. Yo le digo, ¿a quién le voy a decir? Pues a Sandrita Serrano le voy a decir. Sandrita, hay un trabajazo en Francia, Sandrita. Pero qué bestia, es un sueldo de $7,000, Sandrita. Con casita incluida, con auto incluido, con todos los gastos pagados, pero el requisito, Sandrita, es que usted hable francés bien y tiene 4 meses para aprender francés, Sandrita. ¿Aprenderá o no aprenderá, Sandrita, francés? Sí, aprende.
La respuesta de Sandrita me dice todo. Sí voy a aprender, Nancy. Sí aprende una vez esté interesada, esté motivada y centre toda su atención. Sí aprende. Perfecto. Eso es todo lo que necesitamos. Les voy a comentar una cosa. La respuesta que me dice Sandrita involucra algo súper sencillo. Yo tuve la suerte de ser alumna de Tracy Tokuhama, una neurocientífica impresionante, docente de aquí de Ecuador, ahorita está viviendo en Londres, y ella nos decía, la tarea más difícil para un ser humano, la más compleja para el cerebro, es aprender a leer y escribir. La verbalización, o sea, cuando, sí o no, Albita, cuando tenemos nuestros hijos y le decimos mamá y el nené nos ve moviendo la boca y también hace esto, mamá. En el cerebro hay una zona que está generada aquí por la zona parietotemporo-occipital destinada para el lenguaje. Es natural la verbalización, pero aprender a leer y escribir no es natural. Es súper complejo para los seres humanos. Por eso, cuando nosotros aprendemos a leer y escribir, es tal el esfuerzo, tal la cantidad de trabajo que tiene que hacer el cerebro, que realmente es el tope de actividades complejas. Si a Sandrita se le presenta esta oportunidad, Sandrita va a estar con la gana, con la intención como para poder hacerlo. Cuando nosotros tenemos necesidades y condiciones en nuestro ambiente, ay, perdón, que tengo el micrófono de Ingrid abierto por ahí. Y eso es súper importante. Cuando nosotros tenemos esta necesidad, el cerebro puede irse modificando. Ojo, cuando yo era pequeñita, ¿quién tiene mi edad más o menos? Jorge Enríquez es más o menos de mi edad. ¿Sí o no, querido Jorge, que en nuestros tiempos, cuando nos enseñaban anatomía, nos decían, todas las células del cuerpo se reproducen menos las neuronas? ¿No es cierto que nos decían eso cuando estábamos en la escuela y en el colegio, Jorge? Sí, hace tiempos. Hace tiempos nos decían eso y estaba en los libros, todas se reproducen menos las neuronas. Ahora sabemos que no es cierto. Todas se reproducen, incluyendo las neuronas, pero hay algo importantísimo, y esto, queridos profes, nosotros como maestros tenemos que tener súper clarito. Las neuronas se reproducen, pero hay periodos, hay estadios donde ocurre algo súper interesante que se denomina neurogénesis. Es decir, el crecimiento de las neuronas y las modificaciones en el cerebro se vuelven mucho más intensas. Por ejemplo, cuando los niños nacen o en la adolescencia. A ver, quiero que me pongan en el chat, ¿cuántos de ustedes trabajan con adolescentes o tienen hijos adolescentes? ¿Quién me pone en el chat? Yo. ¿Quiénes nomás de ustedes trabajan con adolescentes o tienen hijos adolescentes? Ya tenemos bastantitos por ahí, ¿no es cierto? Bastantitos. Entonces, a los que me están contestando, yo les quiero contar algo súper interesante. Nosotros pensábamos que en la adolescencia, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos adolescentes, tenían estas cuestiones raras de conducta, de ser rebeldes, de ser indecisos y tanta cosa por cuestiones hormonales, pensábamos, ¿no es cierto? Los adolescentes rebeldes. Pero resulta que no es solamente la adolescencia rebelde, es también cuestiones físicas. Ojo, cuando, Sebastián, tienes tu micrófono prendido. Cuando los adolescentes, esta edad tan particular que empieza más o menos desde los 12 años, inclusive hasta los 22, 23 años, según varios científicos, la edad del burro que nos dice Jorge Enrique Grijalvas, no es la edad del burro, es una edad intensa. Fíjense ustedes qué cosa más interesante ocurre. En el cerebro, durante la adolescencia, se presenta una verdadera neurogénesis y empieza una reestructuración. Una neuróloga en una conferencia en México nos decía, entra en un verdadero, en un estado de reconstrucción absoluta. Qué interesante. Esta reconstrucción afecta especialmente la zona prefrontal suborbital, que es la zona que está encargada de la toma de decisiones, la toma de riesgos y obviamente la zona que se encarga de relaciones e interacción con otros. Usted a un adolescente, especialmente cuando empieza su
ciclo periodo. Raimundo, estás con el micrófono prendido. Ocurre cosas súper interesantes como, por ejemplo, yo qué sé, hay necesidad de seleccionar algo, de elegir algo. Quiere una cosa, después de 5 minutos no quiere, necesita algo, después necesita que ya no quiere. Esta no es una cuestión antojadiza, es una cuestión que está aquí en todo este cambio que se está presentando en su cerebro. La adolescencia, les insisto que puede tener estos periodos amplísimos de estructuración, de definición, de funcionamiento adecuado, implica que, como nos menciona Ana María Giorgi, esta hipersensibilidad de la amígdala, que tengamos estos periodos con malas relaciones con los demás, con falta de identificación, de problemas de comunicación. Yo tengo en casa aquí 2 adolescentes y es súper interesante porque lo he visto de manera directa. Viene mi hijo, estoy preocupada, mami, ¿por qué estás brava? No, no estoy brava, estoy preocupada. Viene mi otra hija, mami, ¿por qué estás brava? No estoy brava, estoy triste. Entonces, hay esta cuestión de no identificar bien, esta cuestión también de ellos, del funcionamiento con sus tribus. Fíjense ustedes qué interesante, empieza la adolescencia y una de las primeras señales que se empieza a presentar en ellos es el cambio de sus ciclos de sueño. Hasta los 9, 10 años los niños se acuestan temprano, la mayoría tienen un ciclo de sueño como definido. Empieza la adolescencia y el reloj circadiano de los adolescentes cambia. Empiezan a acostarse mucho más tarde, pero tienen que levantarse temprano. Entonces va la mamá, les levanta temprano, se levantan mal genios, se pelean con todo el mundo, llegan al colegio y se encuentran con otro grupo de mal genios. Y empiezan a formarse estas comunidades, ¿no es cierto? Ya están entre sus pares, entre sus tribus, y esta parte social de sus pares empieza a tener mucho más peso que ya lo que era su círculo familiar. Fíjense ustedes, qué interesante, como nos dice Margarita, duermen más por la mañana que por la noche. Toda esta alteración del sueño, de las hormonas, de la reestructuración de su cerebro cambia, y esto obviamente modifica sus procesos de aprendizaje, sus procesos de relación, sus procesos de pensamiento. Es interesante analizar que la adolescencia entonces no es un periodo simplemente hormonal, es un periodo de reestructuración cerebral que tenemos que los docentes conocer, sobre todo porque fíjense ustedes, somos profesores universitarios, muchísimos de nosotros trabajamos con estudiantes de primero o segundo semestre, están todavía en estos periodos ampliados de adolescencia. Importantísimo tomar en cuenta, ¿no es cierto? Juan Fernando, ¿tienes una preguntita por ahí? Sí, Nancy, a mí me viene porque, como tú nos comentas, que entonces las neuronas sí se regeneran. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que son alcohólicas o drogadictas? ¿Será que, porque muy a menudo se escucha, no sé si es mito, de que al alcohólico o al drogadicto ya no se le regeneran o se le mueren las neuronas? O no sé si por su estado ya no le da tiempo al cerebro de hacer esa regeneración, o cómo funciona eso. Hay niveles y niveles, querido Juan Fernando. Qué interesante pregunta. Una cosa es, por ejemplo, la plasticidad cerebral es evidente. Nosotros siempre podemos estar aprendiendo, siempre podemos estar generando nuevas conexiones, pero eso no implica que el cerebro de un adolescente va a ser el mismo que de una persona de 80 años, ¿no es cierto? Por naturaleza, por vida, va a haber cierto desgaste y un funcionamiento que va a ser diferente. No es lo mismo el cerebro de una persona que se ha cuidado, que ha tenido una buena nutrición, que ha tenido una buena estimulación, que el cerebro de una persona con mala nutrición, con muchas toxinas, con vicios o con cosas. Fíjense ustedes, el cerebro de esta chica que veíamos hace un momentito en esta fotografía, va a tener se va a presentar plasticidad cerebral, sí, ella va a poder retomar muchas funciones, de hecho se ha evidenciado que tiene una vida casi normal, pero nunca va a ser al 100%. Ojo, los cerebros de las personas en casi la totalidad tenemos la misma estructura, 2 lóbulos cerebrales, un cuerpo calloso, pero cada cerebro es diferente por el tipo de estímulo, de calidad de vida, de condiciones en las que vivimos. Les decía en una clase anterior, yo puedo tener gemelitos en mi vientre,
el del lado derecho va a tener un tipo de estímulos diferente al del lado izquierdo y eso va a marcar diferencias. Entonces hay que considerar calidad de vida, estímulos, alimentación, millones de factores que van a marcar esa diferencia. Los tratamientos, la medicina, los cuidados, todo va marcando diferencia en los seres humanos, ¿sí? Entonces, es súper interesante entender esto y es súper interesante sobre todo ahora que nosotros estamos trabajando especialmente con estos primeros grupos en la universidad, entender qué condiciones están viviendo ellos y cómo se puede manejar esta plasticidad, esta neuroplasticidad, cuando nosotros hablamos de los cambios que se están presentando, especialmente cuando hablamos de sistemas de aprendizaje en escuela, en colegio y el cambio que involucra para la universidad. Me parece súper interesante. Por favor, me avisan si pueden ver mi pantalla. ¿Sí pueden verla ahorita? Sí. Perfecto. Sí, Sí. Fíjense, qué interesante cuando nosotros Sí, hablamos Nancy. muchas gracias. Cuando nosotros hablamos de neuroplasticidad, empezamos con esa foto súper impactante, pero la neuroplasticidad está permanentemente en todos nuestros ámbitos de vida. Nos decía hace un momentito una compañera en el chat, romper la zona de confort es irnos un poquito a la neuroplasticidad. Es como buscar nuevas conexiones, mantener al cerebro flexible para que se pueda adaptar a nuevas condiciones. Y fíjense ustedes, qué interesante cómo en la cotidianidad, en lo que nosotros vivimos de manera constante, se presenta esta plasticidad. Cuando, por ejemplo, Francisco Maldonado, recién empezaste a ser profe, querido Francisco, y te daban para que califiques manualmente, yo qué sé, 50 exámenes de 20 preguntas cada uno. ¿Cuánto te tomaba calificar eso, querido Francisco? Horas, y sabes una situación, Nancy. De hecho, renuncié al nivel medio por esa razón. No, Porque la tenía que calificadora calificar, intensa, ¿no? y me quedé ya con la universidad, pues que son menos estudiantes y ahora que todo es virtual, pues los exámenes en línea, pues la misma plataforma los califica, ¿verdad? Y se automatiza. Pero fíjate tú, querido Francisco, te cuento algo. Ponte que no conseguías trabajo en la universidad. Tú, en cuestión de periodos, dependiendo de la presión y la necesidad, y eso lo compartimos, creo que la mayor parte de profes que ya tenemos algunos años por ahí, al principio la calificación nos tomaba horas, pero después, qué interesante, el cerebro se va especializando. Y no me van a dejar mentir, Anita, Ever, Ismael, después cuando vamos calificando exámenes ya sabemos dónde se equivocan, ¿no es cierto? Y vamos ubicando la palabra, el ojo va ubicando la palabra con el error. Ya ahí le veo a Carlita que me hace así, inclusive Carlita, estamos calificando trabajos y vemos palabras, esto no puede poner un estudiante de segundo semestre. Y el cerebro va identificando que eso es neuroplasticidad. ¿Sí? No es que nos hemos vuelto editores de lujo, es que el cerebro va identificando y va hiperespecializándose en una condición, en una función, en una ejecución, dependiendo de lo que estamos haciendo nosotros de manera cotidiana. Qué interesante. Fíjense ustedes, ahorita tenía un estudio súper lindo que publicó un compañero aquí en Ecuador que decía que un profesional durante unos 20, 25 años de vida profesional va cambiando su perfil 4 o 5 veces. Yo, por ejemplo, en mi formación inicial, yo soy profesora de inglés. Después me fui especializando en comunicación, después en plataformas educativas, después en neurociencia y después en formación docente. O sea, fui cambiando mi perfil así. Y él decía, en cada uno de estos estadios hay un cambio absoluto de tus roles. Podemos ver ahorita, yo he encontrado en estos andares de la educación, ingenieros que se han vuelto directores, que después son profesores, que después son generadores de proyectos. ¿Qué está haciendo su cerebro? Adaptándose, neuroplasticidad, ¿sí? Esta neuroplasticidad nos permite, ojo, no solamente desde la parte educativa, sino también desde la parte humana, desde la parte de relaciones. La neuroplasticidad también está relacionada con la resiliencia, ¿sí? Si no, viviéramos cosas terribles en la vida, me divorcié, me dejó, se fue con otra, se llevó las cosas, La neuroplasticidad también me permite, ya, se fue a continuar, a seguir adelante. El cerebro también es como lo que ustedes usualmente mencionan, hay que cambiar el chip y continuar.
Eso también es neuroplasticidad. Entonces, cuando nosotros conocemos esto, es súper interesante. Ay, Ricardo pone un comentario súper interesante. En documentos escritos a manos uno aprende inclusive a descifrar hasta los jeroglíficos que escriben los estudiantes. Así es. Las chicas que trabajan, no sé cómo sea en otros países, aquí en Ecuador, las chicas que trabajan en las farmacias que venden los medicamentos, leen las letras chuecas de los doctores, pero ¿qué es neuroplasticidad? Ya saben qué significa eso, ya asocian neuroplasticidad. Qué interesante. Fíjense ustedes entonces cómo la neuroplasticidad nos ha planteado ahora una manera diferente de ver lo que está pasando, cómo el cerebro se puede modificar y se puede adaptar. Obviamente, estamos hablando de dos tipos de neuroplasticidad, la que es natural, la que es por evolución, por capacitación, por necesidad, y la otra que es postlesional, que es la que veíamos hace un momentito cuando se presentan, por ejemplo, el caso de esta señorita que había perdido la mitad del lóbulo cerebral. Cuando hay este tipo de lesiones, generalmente se afecta mucho los lóbulos oculares, generalmente se pierde motricidad, pero la mayor parte de funciones corporales son asumidas por el cerebro y es impresionante. Déjenme compartirles una experiencia que tuve hace años en un instituto Merani en Colombia, hace años. Me parece súper interesante. Nos contaba una especialista ahí que se estaba aplicando un tratamiento para las personas que tenían ataques de epilepsia, pero ya súper fuertes. Como ustedes saben, los ataques de epilepsia son descargas eléctricas y químicas altísimas que afectan al neocórtex, o sea, la última capa del cerebro. Para que estas descargas no ataquen y destruyan al cerebro, había un tratamiento que planteaba que en la zona donde pensaba el ataque se queden uno solo de los lóbulos, y habían hecho un caso en el que básicamente separaron los dos lóbulos cerebrales cortando el cuerpo calloso, que es el que une a los dos lóbulos. Y nos decía este especialista que lo que resultó es que obviamente las descargas eléctricas cuando venían los ataques de epilepsia se quedaban solamente en un lóbulo y el otro pasaba básicamente intacto. La calidad de vida de esta señora mejoró, pero nos decía que después con el tiempo empezó a ocurrir algo súper interesante. Por ejemplo, la señora tomaba las llaves de su casa, la metía en la cerradura y la otra mano se iba sobre su otra mano y sacaba las llaves. O ella se estaba subiendo el cierre de su chaqueta y con la otra mano se bajaba el cierre. Y ella decía que empezó a sentir muchísimo que era como que había dos entidades, o sea, dos personalidades en su cuerpo haciendo cosas diferentes. Le tapaban los ojos, nos mostraba grabaciones que tenían ahí del seguimiento de esta señora, y le tapaban los ojos, le ponían una manzana en la mano y le decían, ¿qué tienes en la mano? Y decía, una manzana. Y después la misma manzana le ponían en la otra mano y le decían, ¿qué tienes en la mano? Y decía, un candado o un reloj. O sea, percibía cosas diferentes. ¡Qué interesante! Entonces, este tipo de reacciones, este tipo de casos nos despiertan simplemente la cantidad de cosas increíbles que pueden pasar en este órgano maravilloso que es el cerebro. Mirna nos dice, ¿qué relación tiene la neuroplasticidad con la gimnasia cerebral? Mirna, querida, te voy a decir algo increíble. Yo seguí un diplomado en gimnasia cerebral durante 1 año y medio. Y cuando seguí mi primera maestría en neurociencia en la Universidad San Francisco de Quito, aquí en Ecuador, el tema de uno de mis temas de mi primer semestre fue demostrar por qué la gimnasia cerebral es un mito y no es una ciencia. La gimnasia cerebral no tiene asidero científico, es un mito. La gimnasia cerebral no tiene ningún tipo de estudio que determine que en realidad tiene efectividad. Ojo, el movimiento es súper bueno para el cerebro, sí, porque el movimiento nos garantiza una mejor circulación, nos garantiza que esto recibe más oxígeno y que funciona mejor. Pero esto de que la marcha cruzada y de que tocarse y el tipping no tiene ningún tipo de asidero científico, así que es un mito y no es cierto. Así que aquí justamente iba uno de los puntos que les iba a presentar en las siguientes láminas, compañeros. Sí pueden ver ahí mi
mi presentación. Es importantísimo que como profesores tomemos en cuenta que la neurociencia se ha vuelto algo súper importantísimo en el área educativa, pero también se ha vuelto un campo minado. ¿Sí o no que hemos escuchado por ahí del efecto Mozart? ¿No es cierto? Que si escuchamos la música clásica vamos a aprender mejor. Es un mito, no es cierto. ¿Sí o no, Gladysita, que hemos escuchado por ahí que los seres humanos utilizamos apenas el 10% del cerebro? ¿Cierto? No, falso, es un mito. Y como profesores no podemos dar clases, no podemos basar nuestra formación. Ojo, pero esto es importantísimo. No podemos dar clases, armar procesos y educar a nuestros estudiantes basados en mitos. Eso no podemos hacerlo. Por eso es importantísimo que nos preparemos y que no caigamos en muchísimos mitos que están circulando, que el efecto Mozart, que Beethoven, que el 10%, que el cerebro de las mujeres es diferente, que el lóbulo derecho es la parte creativa. Todos esos son mitos, son falsedades. Como profesores tenemos que aprender a investigar y a basar todo lo que hagamos en la clase con nuestros estudiantes en evidencia científica, porque la evidencia nos garantiza que lo que vamos a hacer con nuestros estudiantes va a tener buen asidero y va a ser efectivo, ¿sí? No podemos gastar nuestro tiempo, nuestra energía, esa suerte, ese espacio maravilloso de tener a nuestros estudiantes con nosotros en cosas que no sean efectivas y que no vayan a aportar en su crecimiento personal y profesional, ¿sí? Por eso ya vamos a ver en un momentito un material bien bonito que encontré para que puedan revisar ustedes, ¿sí? Solamente a manera de revisión, hablábamos que la neurogénesis, hoy se me fue la lámina, es súper importante y que hay que tener en cuenta que especialmente la neurogénesis que se presenta en la adolescencia es un periodo que los profesores tenemos que conocer, considerar y aprender a manejar, ¿sí? Los cambios hormonales, los cambios físicos y estructurales en el cerebro de los estudiantes tienen que ser conocidos por los profesores. Si a Gladysita Juárez trabaja en segundo semestre de la universidad, Gladysita, usted va a tener un grupo grande de estudiantes que están en plena neurogénesis. Gladysita tiene que saber cómo les va a dar clases a estos chicos, porque no es lo mismo que dar estudiantes de cuarto año de universidad, ¿no es cierto, querida Gladys? Hay que aprender cómo manejar estos procesos educativos con estudiantes que están en este estadio. El cerebro cambia, como les decía hace un momentito, durante toda la vida. No significa que siempre va a estar en óptimas condiciones. A partir de los 35 años, todo nuestro cuerpo empieza ya en un decrecimiento de funciones. Los huesos, la piel, los ojos, los sentidos, el cerebro también. Pero ojo, eso no implica que ya cumplí 40 años, ya no puedo aprender otro idioma, ya no puedo aprender a tocar el piano, ya no puedo, no, siempre puedo, pero me va a tomar un poquito más, pero siempre lo voy a poder hacer, ¿sí? Uno de los primeros ejemplos que se presentó hace unos 15, 20 años, que nos demostró así, wow, que la neuroplasticidad sí existe, y les invito a que revisen, es el ejemplo que se hizo con los taxistas de Londres a través del University College of London. Ahí se descubrió qué era en realidad esto de la plasticidad cerebral y cómo se evidenciaba inclusive desde la parte física. Los taxistas de Londres tienen una característica súper importante. Ellos tienen que aprender no cientos, miles de rutas, pero miles de rutas, y tienen que evidenciar en una prueba que ellos conocen estas rutas. Cuando se hizo una prueba física, una evaluación, y se demostró a través de evidencia científica, se verificó que estas personas, estos taxistas, tenían ya de manera física el hipocampo más grande que el resto de personas. Entonces, pero lo interesante de esto era que las personas que aplicaban para ser taxistas y empezaban su proceso de entrenamiento tenían el hipocampo en una medida media, y después iba creciendo conforme se iban capacitando para poder aprobar esta evaluación que tienen hasta ahora los taxistas en Londres. Esto nos demostró de manera súper clara que cuando nosotros necesitamos la neuroplasticidad, nos permite modificar no solo capacidades, sino inclusive físicamente las capacidades y las funciones, e inclusive las
las características físicas de nuestro cerebro. ¿Esto qué impacto tiene a nivel de educación? Nosotros como profesores debemos saber que el cerebro se modifica por las emociones, por la dieta, por el tipo de estímulos, pero también por la educación que nosotros damos a nuestros estudiantes. La manera en que Luis Lezama llega a la clase y les dice a los chicos buenos días, la manera en que presenta la clase, la manera en que evalúa, retroalimenta, impacta en el cerebro de sus estudiantes. ¿Sí o no, querido Luis? ¿Cambiará o no cambiará? Sí, absolutamente. ¿Sí? Y no les digo que solamente les genera la sonrisa, cambia físicamente el cerebro de sus estudiantes. Como profesores tenemos que tener clarísimo eso, clarísimo. Nosotros podemos llegar de buena manera y modificar la actitud de nuestros estudiantes, como también podemos llegar de mala manera e influenciar y acabar inclusive afectando el proceso de aprendizaje de ellos. ¿Sí? Como profesores, a ver, aquí voy a dejar de compartir un ratito. Como profesores, esto es algo... Estoy en clase, por favor. Sí, no le interrumpan a Ricardo que esté en clases, por favor. ¿Sí o no, querido Ricardo, que le interrumpen ahí, caramba? Sí, pero yo tenía el micrófono apagado. Ay, me hace reír, Ricardo. Eso es bonito en la clase, vean. No me interrumpa que estoy en la clase con Nancy, caramba. Sí, vamos a retomar por acá. Eso es súper interesante, porque lo que nos está diciendo esta neuroplasticidad es que los profesores podemos dejar en nuestros estudiantes este tipo de experiencias que son cristalizadoras o que son traumáticas. No sé si hablamos de esto en alguna clase anterior. Yo tuve toda mi vida profesores realmente que me traumaron en matemáticas. Yo sé por neuroplasticidad que yo puedo hacer ejercicios de matemáticas, yo puedo aprender a hacer raíz cuadrada, ni sé qué, ni sé cuánto, pero tuve profesores durante mi vida que me decían, Nancy, qué mala que eres en matemáticas, qué bestia, qué impresionante, ¿cómo es que no aprendes? ¿Cómo es que no haces? Yo veo números, yo veo cálculos o lo que sea y yo realmente me siento terrible. Eso es una experiencia traumática dejada por un docente, dejada por profesores. Yo tuve una profesora de inglés en el colegio que yo decía, my name is Window, y la profesora me decía, Nancy, ya mismito hablas como gringa, ya mismito, a mí me encanta el inglés. Ella dejó una experiencia cristalizadora en mí. ¿Sí? Fíjense ustedes, neuroplasticidad también está ahí de por medio. Nosotros como profesores podemos dejar cualquiera de estos dos tipos de experiencias que con la neuroplasticidad van a definir lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida. ¿Sí o no, Olguita? Yo sé, Nancy Crespo, por todo lo que sé, yo sé que puedo hacer ejercicios de matemáticas, presupuestos y todo, pero estas experiencias traumatizantes que he tenido en mi vida me frustran y me siento realmente limitante. Yo veo cosas de matemáticas y me siento terrible. Fíjense ustedes, conociendo que mi capacidad cerebral me da para aprender, pero estos bloqueos emocionales van a estar siempre presentes en mi vida. Queridos profes, ustedes pueden manejar esos bloqueos o ustedes pueden dejar esas experiencias cristalizadoras, ¿sí? Hay algo súper interesante en la neurociencia que nos dice que los profesores determinan muchísimo que los estudiantes rindan o no rindan bien en las aulas. Hay un experimento social que se realizó, me parece que fue en la Universidad de Stanford en el 2018. 50 estudiantes con mismo tipo de promedios, mismas condiciones, misma carrera. A estos estudiantes se les dividió en dos grupos. Primer grupo, con un profesor que llegaron y el profesor les dijo, qué terrible, me dejaron sin vacaciones por su culpa, me dijeron que eran estudiantes de tener muchísimo cuidado, yo realmente no quiero estar aquí, pero me toca. Me advirtieron que ustedes son copiones, vagos, ociosos, que son complicados, así que tratemos de terminar esto pronto sin problemas. Ese fue el discurso del profesor primer día de clase. El profesor que trabajó con el otro grupo les dijo, chicos,
Tengo las mejores referencias, estoy pero feliz de estar con ustedes. Me dijeron que era un grupo de lujo, estoy feliz de la vida, voy a dar lo mejor de mí, les agradezco por ser parte de mi clase. Adivinen cuál fue la diferencia en rendimiento académico. Sobre el 45%, sobre el 45%, mismo grupo académico. ¿Qué nos dijo eso? El discurso del profesor cambia los resultados académicos de los estudiantes. ¿Sí? Queridos profes, la neurociencia nos insiste en esto 1000 veces. La parte emocional está vinculada con los procesos emocionales. ¿Sí? La parte de aprendizaje. Aprendo más donde me siento mejor. Les he repetido esto todas las clases. Súper importante considerar eso, ¿sí? A ver, nos dice Mauricio, las rutas emocionales pueden modificarse. Uy, ya se me fue Mauricio tu chat. Mauricio, ¿estás por aquí? ¿Dónde estás, querido Mauricio? Porque ya se me fue el chat porque sigue corriendo. ¿Dónde estás, Mauricio Miranda? Podemos perder el miedo a las alturas. A ver, perdón, estoy tratando de leer los chats, pero como se están moviendo, se me van rapidísimo y no les puedo leer todos. A ver, vamos un ratito. Me avisan, por favor, si pueden leer mi presentación. Ya volvimos a la presentación, ¿sí? Fíjense ustedes, entonces, Sí. perfecto. Entonces, cuando hablamos nosotros la clase anterior de las neuronas espejo y ahorita hablamos de la plasticidad cerebral, es importantísimo considerar esto, el aprendizaje en comunidad, ¿sí? Les dije en la clase anterior, nosotros no podemos generar comunidad de aprendizaje, no podemos aprovechar esta importancia de las neuronas espejo, la neuroplasticidad, si los profesores no organizamos comunidades de aprendizaje. Súper importante eso. Les invito mucho a chequear los videos de Francisco Mora. Este neurocientífico está muy relacionado con investigación en relación con temas de educación. Súper interesante. Ojalá le puedan revisar. Francisco Mora tiene una conferencia que a mí me encanta. Dice, la joya de la corona en procesos educativos es un profesor convencido. Eso me encantó. Y él dice que cualquier cambio efectivo en un proceso educativo se da por un profesor convencido. Entonces significa que para nosotros poder generar cambios reales en educación, compañeros, por más que nos den una plataforma hermosa, por más que nos pongan en la clase una mega computadora, una pantalla digital, tablets y lo que sea, el verdadero cambio en educación se da el momento que yo cierro la puerta de mi clase y me quedo trabajando con mis alumnos, ¿no es cierto? Entonces, solo cuando yo estoy convencido, cuando a mí me gusta algo, cuando aplico algo, cuando realmente los estudiantes sienten, fíjense ustedes a través de estas neuronas espejo, de esta parte emocional, cuando ellos perciben que yo estoy convencido y seguro de algo, ahí empieza el cambio. Por eso es importantísimo conocer cómo funciona, ver esto de la empatía, ver esto de la comunicación efectiva. Hay una parte en la presentación que yo les quería compartir a ustedes. Cuando yo puedo manejar algo porque estoy convencido, porque estoy capacitado, porque tengo la capacidad. Esto nos decía Tracy en una conferencia. Cuando yo tengo la capacidad, la destreza, la habilidad y el conocimiento, ahí lo puedo compartir con mis estudiantes. Manejar neuroplasticidad es lo que estamos haciendo ahorita. Manejar neuroplasticidad es decir, chuta, Normita Molina me dice, yo soy profesora de inglés, Nancy, y ahorita estoy metida aquí viendo cómo funciona esto del cerebro. O sea, no es lo mío, yo soy profe de inglés, pero quiero aprender, quiero salir de mi zona de confort para entender cómo funciona esto. Porque si nosotros no manejamos tecnología, si no sabemos cómo funciona el cerebro, si no innovamos el espacio de aprendizaje, estamos perdidos. O sea, sí o no, querido Guillermo Claves, ¿cierto? Nos vamos ahorita con el chat GTP, querido Guillermo, y le dices al chat GTP, necesito que me digas 10 recomendaciones para trabajar, no sé, neurociencia con estudiantes de 15 años, el chat GTP se demora 5 segundos en sacarte 10 recomendaciones de
¿Has visto? Sí, hoy me toca la noche también. Gracias. Impresionante. ¿Has visto eso, querido Guillermo? Ahí se me quedó sin... ¿Sí me escuchan, chicos? Se me quedaron congelados. Yo escucho Nancy. ¿Tú me escuchas? Sí, Sí. escuchamos bien, Nancy. escuchamos. Sí, sí, te escuchamos, bien. Nancy. Y el Bayano. Segundo, con la pregunta que le hacías a Guillermo. Ya, sí, sí, perfecto, Guillermo querida Elia. Cruz. Entonces, lo que ocurre con esta inteligencia artificial es, por ejemplo, yo le pedí que me sacara el resumen de un libro de 22 capítulos y me lo hizo en 2 páginas. Y lo peor, querida Edna, es que lo hace bien. O sea, yo me puse a ver, querida Edna, para otro curso que tenía y era 10 recomendaciones para manejar disciplina en el aula con estudiantes de tal edad a tal edad. Y me senté realmente a buscar errores, o sea, a buscar errores ortográficos, de lógica, de coherencia. Era perfecto, absolutamente perfecto. Y me crucé de brazos y dije, ¿y ahora qué hacemos? Y queridos profes, esto significa que nosotros tenemos que ponernos las pilas, o sea, hay que saber y hay que aprender cómo vamos relacionando la tecnología, el ChatGPT, todo el resto de inteligencia artificial, pero sobre todo, Albita, ¿cómo les enseñamos a nuestros estudiantes a manejar esta inteligencia artificial? ¿Cómo trabajamos valores con ellos? ¿Cómo les enseñamos a desarrollar destrezas de pensamiento, querido Luis Lezana? Pensamiento crítico. O sea, ¿quién está trabajando pensamiento crítico con nuestros estudiantes frente a todo este desbordamiento de información del mundo? Tocayita, ¿qué opina usted, Nancy Rodríguez? Mira, Nancy, algo bien importante porque esta competencia es bien fuerte, ¿verdad? Con la inteligencia artificial, pero algo que esto nunca va a lograr tener es esa comunicación emocional, empática que nosotros siempre vamos a poder tener con el estudiante. Ellos van a poder hacer tareas, pero no van a tener esa comunicación humana que se tiene en las aulas. Yo creo que eso es lo que hay que aprovechar con el estudiante. El que el estudiante llegue y yo le diga, uy, hoy te miro de bajón, ¿qué te pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Estás bien? Creo que ese es el valor agregado y eso es lo que nos va a generar esa sinergia, ¿verdad? Entre los estudiantes y que ellos van, más que amar contenidos, van a amar aprender porque hay alguien que se preocupa porque ellos aprendan y sean mejores personas. Yo creo que ahí tenemos que apostarle nosotros, ¿verdad? Porque la competencia está fuerte con la inteligencia artificial. Es fuerte y ahí te cuento algo, Tocayita. Por ejemplo, estas gafas de simulación o de uso virtual de Mac, por ejemplo, yo veía y decía, sí, está interesante, pero un detalle que a mí me impresionó mucho. Gracias, querido Alex, estas gafas de realidad virtual, la capacidad de interpretar microgestos de las personas con las que estás interactuando. Es una cosa que me sacudió así como, wow, o sea, cuando tú no prestas atención, porque, o sea, analizar microgestos es parte de tu naturaleza, pero como nos pasamos todo el tiempo con la pantalla del teléfono, estamos, ojo, neuroplasticidad, estamos acostumbrando a nuestro cerebro a que vea la información rapidísimo. Estamos, fíjense ustedes qué interesante, esta partecita, les voy a robar unos 5 minutitos aquí. La neuroplasticidad es súper positiva porque nos ayuda a modificar nuestro cerebro en relación a nuestras necesidades, pero también en relación a nuestros hábitos. Cuando nosotros, por ejemplo, nos pasamos 2 o 3 horas diarias en este aparatito, también estamos aplicando nuestro neuroplasticidad y nuestro cerebro se acostumbra a recibir información de cierta manera. Querido Mariano Suaznavas, tus estudiantes se pasan viendo el teléfono y cómo consumen información. Consumen videos que duran 10 segundos. 10 segundos, 15 segundos. Pero así, ellos llegan a la clase de Mariano y Mariano empieza a decir cosas súper interesantes, pero a los 10 segundos, ¿qué pasó con el cerebro de esos chicos? Se les va, se porque aburre. Su cerebro está, por la neuroplasticidad, está acostumbrándose a consumir información de esa manera.
por más linda que esté la clase de Mariano. Esos alumnos de Mariano después entran a niveles académicos, inclusive ya más altos, donde ya necesitan tener niveles de decodificación terciaria, cuaternaria, ya artículos académicos, y ya no hay dibujitos, no hay colores, hay texto. Entonces, el cerebro empieza a ver que hay un bloque de texto y empieza a buscar los colores y no entienden, no comprenden, no atienden y no comprenden. Entonces, ¿qué pasó con eso? Ahí les toca durísimo desarrollar procesos de atención, de concentración y de memoria. Les cuesta la vida entera entender a los chicos. Mariano, ¿qué les va a decir a los chicos? Tienen que leer. Pónganse a leer y a leer y a leer, porque la lectura es lo único que desarrolla habilidades de pensamiento, más de 22 habilidades de manera simultánea. Fíjense ustedes, neuroplasticidad. Qué interesante, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta neuroplasticidad positiva y negativa, hay que explicarles a los estudiantes. Tocayita, esto de la parte emocional que usted menciona, nos va a apoyar, nos va a ayudar, pero hasta cierto punto. O sea, estos robots, por decirlos de alguna manera, como Aneca creo que se llama esta robot que interactúa, el primer uso de ellos va a ser interacción en servicio al cliente, porque gesticulan. O sea, la parte de qué necesitas, qué quieres y tanta cosa con gesticulación y lenguaje verbal y no verbal, o sea, está también ahí en los robots que manejan este tipo de inteligencia artificial. Entonces, es súper interesante porque para nosotros son objetos, son cosas, pero para las generaciones que están ahorita en procesos de formación, lo que nos dice Alex, por ejemplo, las mascotas robots se venden ya en Corea y para los chicos son bien aceptadas, son sus mascotas, o sea, están reemplazando, están tomando, están ganando y estos espacios. Es súper interesante, es una cantidad de información tan amplia para analizar ahí, pero son puntos que como profesores ya debemos empezar a cuestionarnos, ¿qué va a pasar con esto? ¿Sí? Voy a avanzar un poquito por aquí. Este material no está en la clase. Y es un video que durará unos 20, 30 minutos, pero les invito muchísimo, muchísimo a que lo revisen. Este es un video de la influencia de los docentes en los procesos de aprendizaje de Tracy Tokuhama. Les dejo el enlace, les dejo el nombre de la autora y todo, ojalá lo puedan copiar ahorita. Súper interesante porque después de la investigación que ha hecho Tracy durante varios años, ella deja en evidencia absolutamente clara cómo todo esto de la neuroplasticidad, de las neuronas espejo y la influencia del docente tiene un impacto directo en la capacidad del rendimiento del aprendizaje de un estudiante. No es una cuestión psicológica, queridos profes, no es una cuestión de Perdón, Nancy. Dígame. ¿No puedes poner el link en el chat para copiarlo? Sí. A Por ver, favor. déjame un ratito. Déjame, a ver, voy a dejar de compartir y les voy a copiar ahorita el enlace. A ver, Gracias, Nancy. Ya les voy a copiar ahorita el enlace y ya les pongo ahorita en el chat. Pero fíjense ustedes, qué interesante lo que nos menciona ella, cómo, insisto, nosotros tenemos impacto en el nivel de rendimiento de nuestros estudiantes. Y también nos menciona cosas súper interesantes como el mal manejo de esta parte. Les insisto, la neurociencia está teniendo un crecimiento tan fuerte, tan grande, pero también está llenándose de mitos. Cuidado con esto de la gimnasia cerebral, cuidado con esto del efecto Mozart, del 10% del cerebro, de que el cerebro de las mujeres es diferente y que el lóbulo derecho es la creatividad. Queridos profes, hay que ser súper profesionales con el manejo de esto, de lo que significa la neurociencia y el cerebro en un proceso de aprendizaje. Eso es súper, súper importante. Permítanme un segundito, voy a copiar el enlace para dejarles en el... A ver, ya copié. Van a encontrar aquí... A ver, ya. Ya, ahí está el enlace, queridos compañeros. Van a encontrar ahí un video, pero van a encontrar a su vez muchos más. Ella también les va a hacer una citación súper interesante. La programación neurolingüística también es un área para evidenciar muchísimo, muchísimo qué tiene asidero y qué no tiene asidero científico. No se ve el enlace.
Les vuelvo a Nancy. poner nuevamente, espérame un ratito. A ver, les vuelvo a poner a todos. A ver, permítame un ratito. Ahí sí pueden verlo otra vez todos. Sí, hoy sí ya. Sí. Sí. Gracias. Es súper interesante. Por favor, regálenme sus nombres en el chat toditos para poder correr asistencia. Ya estamos ahorita ya con el tiempo súper justo. Nombres completitos para correr asistencia, por favor. Listo, muchas gracias. Como siempre se nos va el tiempo volando. El material de esta semana está bien interesante, bien bonito. Por favor, revísenlo con cuidado. Les insisto nuevamente que la calificación del módulo 4 no le prestemos atención hasta el día miércoles o jueves que nos han dicho las personas de la Universidad Católica de Ecuador que va a estar regulada ya la plataforma. Cualquier inconveniente que tengan, por favor, revisemos y se contactan tranquilamente con Cami para que les pueda ayudar. Y con eso estaríamos básicamente ya cerrando esta nuestra quinta reunión. 3 reuniones más y se acabó el diplomado. Les insisto, hay maestrías, hay doctorados en neurociencia, así que espero de corazón que de aquí Ignacio Gómez me diga, Nancy, me pareció tan chévere las charlas que tuvimos que voy a seguir una maestría en esto. Está lindísimo. Ese va a ser el objetivo de este curso. Sí, este es un curso pequeñito, más que ha resumido todo. Voy a compartirles al final de este curso el curso ampliado que tiene la Universidad Católica de Ecuador para los que estén interesados, si quieren participar, ahí les dejo el contacto después, ¿sí? Es un tema súper interesante, yo creo que me parecía súper interesante y voy a cerrar con esto la clase de hoy. En una de las exposiciones de Tracy, ella decía que todas las carreras en general son muy importantes y colaboran mucho con la sociedad, pero ella decía, ¿qué otro profesional a nivel social, por ejemplo, voy a comparar un médico con un profesor? ¿Qué otro profesional trabaja con 30, 40 personas, con niveles diferentes, con necesidades diferentes y tiene que cumplir un mismo objetivo durante 9 meses, 10 meses o 6 meses? Los docentes. Entonces, eso nos lleva a estar hiper preparados. Como dice Miriam, el maestro. Así que tenemos que ser maestros y eso nos demanda seguirnos preparando de manera continua. Les agradezco muchísimo, se nos va el tiempo volando, pero creo que son encuentros súper útiles. Les agradezco por su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Aprovechen el material súper lindo que está en la clase y Dios mediante el próximo martes. Un abrazo grandote para todos. Cuídense mucho. Gracias, Nancy.